Un padre iba de la mano con sus dos niños, cuando de repente apareció un coche a mucha velocidad. Uno de esos dos niños acabó debajo del coche. Esto que estoy contando no es una noticia de hoy, es una noticia de 1929, de hace casi 100 años. ¿Y por qué os cuento esto? Porque mi TFG trata de esto, del transporte y de cómo afectó a las personas. Pero antes de comenzar, quiero dejar claras tres cosas. Primero, el dónde, el cuándo y el cómo. El dónde es aquí mismo, no en la UPNA, en Pamplona. El dónde durante los años 1920 a 1936, antes de la Guerra Civil Española. Y el cómo, pues a través de noticias, de bandos y de folletos. El transporte llega a Navarra con el tren, en concreto con el Plazaola. Y más tarde a Pamplona llega en concreto con la estación de San Jorge, la misma que hay ahora mismo. Durante un breve periodo de tiempo también existió un tranvía que cruzaba la Taconera. Pero este cambió. ¿Y a qué dio paso? A las villavesas, nuestros buses interurbanos. El coche llegó en 1920 y con él los accidentes. El INE, Instituto Nacional de Estadística, dice que en 1920 hubo 50 accidentes y 9 muertos. 10 años después, estos se habían triplicado, es decir, habían multiplicado por 3. Pero yo no me quería quedar solo con los datos ni los números. Lo que yo quería demostrar era esas personas. Por tanto, fui al Diario de Navarra y encontré noticias como la que os he relatado al principio, cuyo título es El automata. Entonces, también encontré otra, muy interesante, que decía que durante 8 días seguidos había habido 2 atropellos a 2 niños y, de hecho, uno de ellos había muerto. Por tanto, dejaban de ser números, datos y pasaban a ser personas con nombres, apellidos, familias e historias, que se vieron truncados por el tráfico. ¿Qué hizo el ayuntamiento entonces? Pues un bando. ¿Y qué es un bando? Un bando es un comunicado entre el alcalde y la ciudadanía, en este caso para regular el tráfico. Algunas medidas fueron ir a 20 km por hora y la dirección que debían llevar los coches. Pero esto seguía siendo insignificante. Entonces, en 1929 se repartieron unos folletos. Y en estos folletos aparecía, por ejemplo, que los coches debían reducir su velocidad en zonas escolares o de patios de colegios o donde hubiese niños y ancianos. 16 es un número y también es el de muertos por accidentes de tráfico. Y no en 1920 ni en 1933, sino en 2023. Esto es un problema de ahora mismo. Y por tanto, yo solo os quiero pedir un favor. Estos son personas, no son datos. Entonces, todos vosotros, conductores de coches, antes de arrancar, por favor, recordad este tema y esta diapositiva. Porque sí, señores, no son datos, son personas y el auto mata.